Adelantado, estamos en comunicación con el doctor Andrés Gil Domínguez, que últimamente yo recomiendo a todos que lo sigan en la red X porque ilumina mucho, clarifica mucho sobre cuestiones que el gobierno nos quiere hacer creer que son fundacionales cuando ya están desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, en nuestra vida institucional. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo está usted? Bien, un gusto escucharlo, doctor, y siempre es muy interesante hablar con usted y está siendo muy didáctico, ¿no? Y me gustó mucho lo que ayer usted explicaba, ¿no? Parece mentira que haya que volver a explicar sobre nuestros aspectos fundacionales, ¿no? De la organización nacional. Pero cuando el gobierno de Milei, primero con el DNU, después con la ley base, ahora con este pacto, quiere, no sé, parece que la Argentina nació con ellos, ¿no? Y gracias a Dios tenemos historia. Sí, el pacto de mayo que se firma en julio y que lo firma una secretaria general antes que los gobernadores, no tiene nada que ver con la historia de los pactos que se dieron en nuestra historia constitucional. Todos los pactos, especialmente entre 1810 y 1853, fueron pactos que generaron acuerdos para proponer una normatividad futura. Es decir, el acuerdo de San Nicolás permitió que se sancionara la Constitución de 1853, el Acuerdo de San José de Flores, que se reformara la de 53 y se incorporara a la provincia de Buenos Aires. Más acá en el tiempo, el Pacto de Olivos permitió una reforma integral que se produjo de la Constitución, que se produjo en 1994, con una Constitución votada por unanimidad, sin ningún tipo de proscripciones ni de exclusiones. Esa ha sido la historia argentina de los pactos. Ha sido un acuerdo en donde a partir de ahí se genera una normatividad, pero no un acuerdo que se parece más a un contrato de adhesión, donde previamente se tuvo que sancionar una ley que se define por el voto de la vicepresidenta en el ejercicio de la presidencia del Senado. Me parece que no tiene nada que ver el llamado Pacto de Mayo con nuestra historia constitucional, y además porque muchos de los contenidos que propone ese pacto no solamente están en la Constitución, sino que están ampliados en la Constitución. Este pacto propone la inviolabilidad de la propiedad privada, que está en la Constitución desde 1853, pero la Constitución también establece que la propiedad privada se puede limitar por utilidad pública mediante el mecanismo de la expropiación, y también lo hacen los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. El Pacto de Mayo habla de la educación primaria y secundaria, deja de lado la educación universitaria y desconoce que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos hablan de una educación que sea gratuita, equitativa, que promueva valores democráticos, que apuesta a la defensa de los derechos humanos, que proteja la diversidad. Entonces me parece que tenemos que recordar una vez más que el principal pacto que tenemos en nuestro país es la Constitución argentina. Y sobre eso se construyen políticas públicas duraderas que para que sean posibles, para ser posibles, ser eficaces, lejos está de este mecanismo de una suerte de contrato de adhesión, de poder llevarlas a cabo o poder proponerlas para el futuro. Porque además jurídicamente o institucionalmente esto no tiene ninguna validez, es una foto. No, ninguna foto. Validez. Ninguna validez, y en donde en realidad el único que ha resultado beneficiado es el proyecto presidencial de Javier Milei. Claro, exactamente. El único, es decir, ¿cuál a partir de la firma de este pacto, cuáles son los resultados positivos para el federalismo argentino, para las políticas públicas de inclusión, para cumplir con las obligaciones internacionales que nosotros hemos contraído, que tienen jerarquía constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuál es? Ninguna. Esto es todo ganancia para el proyecto personal, político, del presidente Milei, y en esto hay que reconocerlo. Realmente tiene una capacidad muy grande de conseguir adhesiones maltratando a la gente, maltratando a diputados, a senadores, a gobernadores, que posteriormente, frente a ese maltrato y destrato que es antidemocrático, van y le votan la ley base, van y le firman el Pacto de Mayo que se firma en julio, aceptan que la secretaria general de la presidencia firme antes que los gobernadores. Entonces,
Es realmente digno del psicoanálisis y de una revisión de la política, de cómo una persona maltratando tanto a muchos sectores, estos sectores van y lo apoyan incondicionalmente. Y algunos haciendo una defensa como si fueran libertarios de primera hora, como De Loredo, como López en la coalición cívica, que hace un par de años atrás se bañaban todos los días en República y defendían la libertad de expresión a ultranza, y ahora están callados y acompañan a este gobierno como si fueran libertarios de la primera hora. Sí, doctor, coincido, ¿eh? Realmente es clarísimo lo que usted dice, 100% de acuerdo, porque objetivamente, yo lo decía ayer, muchos se enojan, pero objetivamente lo que usted dice, coincido en esto, es 100% ganancia para Javier Milei. Logró lo que quería y sorprende, y hace muy bien usted en remarcarlo, frente a esta rotura del sistema político y la desorganización de la oposición, que le brinden todo cuando a mí lo que más me aterra, esto que usted muy bien marca, que hay que tenerle el respeto y todo está en la Constitución, y un presidente que está al margen de la Constitución. Y sin embargo van y acompañan eso. Realmente, para la vida institucional, qué descrédito, ¿no? Qué descrédito. Sí, a mí me parece que lo de ayer fue, o el lunes, fue el pacto de mayo de Javier Milei, no fue el pacto de mayo de la patria. Me parece que esto quedó claro, y en esto hay que reconocer el mérito a Milei, de poder lograr, con estos métodos, poder lograr estos resultados. Con el miedo y el látigo. Con el miedo, el látigo, el destrato, el desprecio, el insulto, y que quienes más lo defienden, y esto lo vimos en el debate de la ley bases, en diputados y en senadores, son a quienes más desprecia. Doctor, buen día. Ariel Sac lo saluda. Buen día. Tengo dos temas que le quiero consultar. El primero, en la previa de la aprobación final de la ley bases, se habló mucho de lo que era o no era constitucional, lo que era judiciable o no. Bueno, finalmente ya se publicó en el boletín oficial la ley bases y todavía no hubo presentaciones judiciales. ¿Usted cree que está concluido el tema o que van a verlas? No, va a haber muchísimas presentaciones judiciales. Todavía no existieron presentaciones judiciales porque la ley se publicó el lunes y entra en vigencia al octavo día de su publicación. Y justo viene la feria judicial. Con lo cual, me parece que después de la feria judicial, que es fines de julio, ahí sí van a haber muchas presentaciones de distintos sectores impugnando la validez formal de la ley de reforma fiscal, fundamentalmente, al haber reincorporado el capítulo de ganancias. Ahí sí vamos a ver muchas presentaciones en todo el país. Bien, y el otro tema, hoy se anuncia que se va a presentar un proyecto de juicio en ausencia, que lo van a presentar el ministro de Justicia y la ministra de Seguridad. Y lo vinculan, por supuesto, con el tema AMIA. Primero, ¿es constitucional en la Argentina el juicio en ausencia? Y segundo, en caso de prosperar un proyecto de esas características, ¿se le puede aplicar al tema AMIA que tiene 30 años de antigüedad? Sí, yo tengo tomado postura hace años, sí considero que es constitucional y convencional, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así lo ha avalado, lo que es el juicio en ausencia, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad, en casos de terrorismo. Y sí se puede aplicar al tema AMIA porque es una cuestión procesal. ¿Qué significa eso? Que no es una cuestión de fondo, por lo cual se puede aplicar retroactivamente. Bien, se puede variar el proceso durante la marcha, digamos. Y aparte, la ausencia es una decisión propia de una persona que está acusada procesalmente. Con lo cual, yo no le veo ningún inconveniente, ni constitucional ni convencional, y sería una herramienta fundamental para el caso AMIA. Bien. Bueno, y otra cosa que me parece tremendo que ya no se hable y que los legisladores dialoguistas hayan olvidado es el DNU. Parece que vino para quedarse, ¿no? Sí, vino para quedarse y la Constitución dice expresamente que una vez dictado un DNU y llegado al Congreso, debe ser tratado inmediatamente, las cámaras se deben abocar de forma inmediata para evaluar si lo ratifican o lo rechazan. La Cámara de Senadores lo hizo en un plazo medianamente prudencial. La Cámara de Diputados
que es inmediato desde el punto de vista constitucional, si este DNU se dictó en diciembre del año pasado, y todavía estamos esperando que la Cámara de Diputados se reúna y vea si lo avala o lo rechaza. Ujú. Bueno, doctor, gracias por clarificar y ayudar a pensar a los argentinos mientras muchos callan, que también es lo penoso de este momento. Yo coincido, esto del miedo, el látigo, que se consiga en 40 años de democracia un gobierno y que se vuelva al miedo y el látigo, realmente es un retroceso institucional pocas veces. Todavía no hemos visto nada, Gustavo. Sí, es verdad. Y todavía no hemos visto nada. Es verdad. Gracias, doctor, un abrazo. Gracias, que tenga un muy buen día. Muy buen día. Bueno, para estar atentos a la palabra del doctor Andrés Gil Domínguez, para estar atentos. Algunos, los pocos que se animan a hablar frente al miedo y el